Y cuando fue instalado el odio entre la muchedumbre, al unísono gritaban: «Crucifícale, crucifícale». No importó que el acusado fuera inocente, el poder ya tenía dictada la sentencia. La muchedumbre no entendía ley ni argumento, solo quería ver el espectáculo de humillación, sentirse importante siendo juez y verdugo. Implacable gritaban: «Crucifícale, crucifícale», repetían con vehemencia. No se contentaron con verlo vejado, azotado, sangrante. El poder, utilizando al populacho, quería desaparecer su palabra para siempre. «Crucifícale, crucifícale», gritaban más fuerte. Y Pilato administró injusticia, condenándolo a morir en la cruz. Desde entonces quedó por costumbre crucificar a todo el que se atreva a desafiar el poder, luchando por un mundo mejor, a todo aquel que proponga al ser humano sobre el capital. Sin embargo, la crucifixión de Jesucristo instituyó para siempre su principal enseñanza y legado: ama a tu prójimo como a ti mismo. Al recordar la segunda estación, entendí que los seres humanos estamos viviendo lo que vivimos porque nos separamos de la fuente, nos separamos de Dios y nos convertimos en lo que somos. Desde ahí arrastramos la culpa, la injusticia, la ira, los miedos y algunas emociones que han venido dominando al ser que llamamos humano. En una ocasión yo le pregunté a mi maestro: ¿cómo hago para estar más cerca de Dios? Y él me respondió: mientras más trabajes en ti y más te conozcas, más cerca de Él estarás. Así aprendí a identificarme con ese amor puro de Jesús al cargar la cruz, esa cruz de dolor y amor, porque los seres humanos somos amor, que nos perdimos en un momento, sí, pero debemos volver a nuestra esencia. El ser humano tiene dos caminos para despertar: la sabiduría o el sufrimiento. Generalmente escogemos el sufrimiento. Por eso se dice que el sufrimiento es un gran maestro. Si abrimos nuestro corazón, seguro vamos a sentir a Dios, y en la medida de cómo lo sintamos, nuestra vida se armonizará en lo interior con lo exterior. Esto implica obligadamente con la Madre Tierra. Entonces dejo de buscar afuera y me convierto en un ser de expresión de mi interior. El tiempo de abrir nuestros corazones es ahora. Tres caídas vivió Jesús en su camino de la cruz. No cayó por debilidad ni por el peso de la cruz. No fue la furia de los verdugos la culpable de su postración. Ellos solo eran instrumentos ejecutores del suplicio. Cayó por nuestras negligencias e ingratitudes. Fuimos nosotros quienes empujamos a Jesús y provocamos su caída. Cayó como signo de amor. Cayó por su actitud de generosidad y entrega. Cayó para enseñarnos que no importa las veces que nuestras debilidades e ingratitudes nos postren y caigamos, su generosidad y perdón siempre están dispuestos a levantarnos para ayudarnos a seguir adelante. De Él podemos tomar siempre la fuerza para no desfallecer y seguir luchando por la vida. El camino de la cruz es siempre un camino de dolor y sufrimiento. No podemos disfrutar de la fragancia de la rosa sin rozarnos con el dolor de las espinas. Ese es el profundo sentido del camino del Calvario. Entender que si queremos disfrutar de la gloria de la resurrección, debemos probar el dolor del sufrimiento, entendiendo que al final de la cruz está la gloria del triunfo. Si queremos resucitar con Él, tenemos que acompañarlo en el dolor y el sufrimiento. La terrible incertidumbre de los días que vivimos en el mundo debe avivarse con la fe y la esperanza que mantuvo a Jesús para mantenerse firme y no desfallecer. Aceptar las exigencias que demanda de nosotros como el justo pago de una deuda que desde siempre hemos contraído con la naturaleza.
es la Pachamama que llora y clama por nuestras ingratitudes y que ahora va reverdeciendo y brilla con lozanía. Mañana, cuando vuelva a florecer, también nosotros nos levantaremos y no seremos los mismos. Habremos aprendido que no estamos solos en el mundo, que todavía vamos de la mano y aprendemos a tejer un cordón de solidaridad que nos hermane a todos por siempre. Demos la mano a Jesús, que Él nos levantará de nuestras caídas y avivará por siempre la esperanza. La cuarta estación tiene que ver con el encuentro de Jesús con su Madre María. Un encuentro totalmente doloroso, donde María tiene que ver el sufrimiento de su Hijo, del peso de cargar la cruz y del miedo de verlo morir. Sin embargo, cuando María se acercó a él, lo miró a los ojos y le dijo: «Estoy aquí». Una madre nunca abandona a su hijo. El sentimiento de una madre es único, es grande hacia su hijo. Es un lazo de amor que nada ni nadie puede quebrantar. Por más intentos que existan de romper sus corazones, el amor de una madre hacia un hijo es infinito y siempre va a permanecer eternamente. A pesar de cualquiera que sean las circunstancias, una madre siempre cree en su hijo, siempre confía en él, porque es su creación más perfecta, es una parte importante de ella. Siempre una madre va a acompañar a su hijo a pesar de todas sus caídas. Una madre siempre va a luchar por levantarlo. El Vía Crucis es el camino de la dureza, el camino de la tristeza, el camino de la esperanza y al final el camino de la sabiduría que nos alcanza a la libertad. Cuando el cirineo Simón apareció en el tránsito de Jesús mientras cargaba la cruz, Simón venía de su trabajo, un campesino de manos callosas, de mucha indignación frente a la injusticia, y vio la maldad que se estaba cometiendo en la persona de Jesús. Y sin mirar, sin egoísmo, sin desprecio, ayudó al cargar la cruz. Se condolió, miró la sangre, las lágrimas, la corona de espinas. No hizo caso del tumulto que estaba alentando a esta tragedia. Y pues este es el gran mensaje, de que ese peso de la cruz, de que ese esfuerzo que hace el pobre, que hace el oprimido, el que lucha por la justicia, también necesita ser espontáneamente ayudado, apoyado, sin ningún egoísmo, sin ninguna recompensa o viendo una doble partida. Y este es el escenario de la quinta estación, que podemos recibir este mensaje y darle actualidad. Hoy que el mundo tiene tantos conflictos, tantas complejidades, hay que despojarnos de todos esos egoísmos y dar la mano, que es dar la mano al pobre, así como el pan, así también como esa sed de paz y de justicia. La búsqueda de una seguridad, en medio del sufrimiento, impotencia, desaliento, es el sello con que el gamonalismo europeo marcó la experiencia de fe en las tierras latinoamericanas, conformando en la religiosidad popular creyentes que se confíen en santos, cuyas imágenes se convierten en esa manera de comprender el mundo en la presencia del mismo Dios. Las imágenes de los santos y las devociones populares se han convertido en negocios, pervirtiendo incluso
al ministerio sacerdotal y tergiversando el sentido santo de los sacramentos, igual que ocultan el verdadero rostro de Jesús entre los hermanos. Ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. El verdadero rostro de Cristo es aquel que se estampa, se construye en la existencia de quien acepta y asume la misericordia del Padre para vivir la fe, compartiéndola sincera y honestamente. Así un cristiano entrega su vida por los hermanos sin mentiras ni ficciones. La séptima estación de El Camino al Calvario nos habla de un Jesús que no aguanta el peso de la cruz. Como nuestros pueblos pobres cansados de seguir siendo postergados, de vivir en la desigualdad, la marginación, la injusticia, y ahora en medio de esta pandemia que azota el mundo, vuelven a caer y quedan en total indefensión. Y en el plano personal, esta segunda caída de Jesús se parece cuando caemos nosotros también nuevamente para volver a levantarnos, todos aquellos que creemos en que otro mundo es posible y que a veces cargamos esa gran cruz de intereses personales, de agendas personales, de ambiciones desmedidas que destruyen y boicotean toda propuesta, toda iniciativa de caminar con la gente hacia ese otro mundo que nos planteamos como una meta de liberación. Volvemos a caer, nos volvemos a levantar y al igual que Jesús, sentimos que ese camino no tiene fin. ¿Hemos sentido compasión en algún momento por un hermano? ¿Lo hemos ayudado o ignorado? Esta octava estación del Vía Crucis nos llama a reflexionar sobre nuestro comportamiento con los demás. ¿Cuántas personas con hambre, enfermas, en las cárceles, en las calles? ¿Cuántos niños abandonados o cuántos ancianos olvidados? ¿Cuánta crueldad que la humanidad demuestra con los animales y la naturaleza, mientras nosotros posiblemente no miramos o evitamos mirar ese dolor ajeno? La octava estación también nos invita a reflexionar sobre aquellos hombres que lamentablemente descargan sobre las mujeres la violencia que llevan dentro. La violencia en cualquiera de sus tipos: violencia física, violencia sexual, violencia psicológica o violencia patrimonial. Esta estación nos invita a actuar por aquellas personas que son esclavizadas por el miedo, la explotación y la indiferencia de familiares, amigos y de la misma sociedad. Recordemos siempre que pese a nuestras limitaciones o nuestra pobreza, podemos ayudar. No es necesario poseer fortunas ni riqueza cuando en verdad tenemos la intención de dar, de actuar, de hacer algo. Con una palabra, un abrazo, un vaso de agua, una sonrisa o simplemente un agradecimiento, estamos dando y amando a nuestros hermanos. Miremos con compasión a quienes nos necesitan y aprendamos a desprendernos de todo prejuicio o estereotipo negativo y demos un poco de lo que tenemos. Así el gozo en nuestros corazones será verdaderamente manifiesto. Siendo la tercera caída y encontrándose Jesús lastimado, cansado y sin fuerzas, se levanta una vez más. Esa tercera caída nos muestra a un Jesús exhausto, pero también nos muestra a un Jesús fuerte, que cuando parecía que ya no podía más, se puso de pie para continuar caminando. Incontablemente nosotros también nos sentimos heridos, agotados, debilitados por las situaciones difíciles que atravesamos. Tenemos los vicios, el miedo, la enfermedad, la violencia, la pereza, el orgullo, la ira, la indiferencia. Y estamos ahí derrotados, caídos, casi inertes frente a esa realidad, sin movernos. Jesús se levantó por amor a nosotros. ¿Hasta cuándo no nos esforzaremos por levantarnos por amor también? Que la contemplación de Jesús caído, pero capaz de levantarse, de ponerse de pie, nos ayude a vencer el temor y la comodidad. Que ese Jesús que se tambalea y cae, pero que luego se levanta, sea la certeza para continuar caminando, aún en medio de la crisis.
A la llegada de Jesús al monte Calvario, la soldadesca le despojan de sus vestiduras y se las reparte. El poder político, la Roma imperial, los cipayos, los fariseos, los falsos, los demagogos, después de torturarte, pretender humillarte, además te quitan las pocas pertenencias que cubren tu cuerpo. Sabiendo que te quieren asesinar por tu mensaje profético, humano, liberador, te mantienes, no traicionas, no claudicas, eres ejemplo de consecuencia. Anuncias las posibilidades de esperanza, de fe, de construir hombres y mujeres nuevos, ansiosos de vida y libertad, frente a la brutalidad de los que ostentan el poder, el dinero, las armas. Contigo estamos, Jesús, en la esperanza. Estamos en el dolor, estamos en la muerte contigo, estamos en la vida contigo, estamos contigo para construir el futuro para nuestros pueblos, contigo Jesús para construir una nueva historia llena de justicia, de amor, de solidaridad. La crucifixión es la excelsa manifestación del Padre al ser humano. Su Hijo, su Santo Hijo, abrazó la cruz sabiendo que aquel acto sublime vencería de una vez para siempre al tirano que se resiste, rompiendo en todas las áreas las cadenas con las que sometió a lo creado. Su sublime amor estuvo por encima del dolor generado por la violencia, la humillación, el desprecio, la ignorancia. Condenado, cargando el objeto de su suplicio, cada golpe, cada clavo, significaba el amor, ese amor que es Dios Padre mismo, ese amor que no tiene límites. Mirando lo creado desde el lugar ominoso, pidió al Padre misericordia y perdón para sus asesinos, para el ser creado. Cuán grande amor se muestra con aquel mísero que compartió el sufrimiento del Gólgota, cuando al pedir perdón, Señor, acuérdate de mí en tu reino, Jesús respondió, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Es en la crucifixión del Hijo de Dios donde entendemos la justicia divina, la gracia de Dios. Corramos pronto a la cruz del Cordero inmolado, donde el Padre nos espera con los brazos abiertos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la culminación de la pasión. Cristo no olvida al hombre. No olvida en especial a los que son causa de su sufrimiento. Él sabe que el hombre, más que cualquier otra cosa, tiene necesidad de amor. Tiene necesidad de la misericordia que en ese momento se derrama en el mundo. Mientras vivimos una pandemia, nos olvidamos de aquellos que sufren más. Y ahí está Jesús, haciéndonos acuerdo de que hay gente que en estos momentos agoniza por la desesperación de no tener un trabajo, por la desesperación de no tener el sustento para dar a sus hijos, porque estamos encerrados, porque estamos viviendo una pandemia. Sin embargo, tenemos nuevamente a esos soldados que se burlan de la agonía del pueblo, a esa gente que mientras sorteaban las vestiduras de Jesús, seguían burlándose y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate. Es la agonía que no para, y es que Jesús nos recuerda que en esa agonía siempre seremos mejores cristianos. Y al mismo tiempo nos recuerda que luego de esta larga agonía vendrán días mejores. Cambiemos, seamos personas y cristianos mejores. Dice el Evangelio según San Mateo. Siendo ya tarde, compareció un hombre rico, natural de Arimatea, llamado José, el cual era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, el cual mandó Pilato que se le entregase. José, pues tomando el cuerpo, envolviólo en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro suyo que había hecho abrir en una peña y no había servido todavía. Y arrimando una gran piedra,
cerró la puerta del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas enfrente del sepulcro. Señor Jesús, volvemos los ojos a ti para rogar por la humanidad. En todo el mundo se escuchan lamentos y se siente desesperación. Nuestro país comparte tu pasión cuando requiere medicinas para los enfermos o un lugar donde sepultar a los fallecidos por la pandemia que azota al planeta. Señor Jesús, ayúdanos a soportar todos los dolores. Te lo pedimos por amor a ti y a tu bendita Madre, María Santísima. Así como se conoce de la condena y la ejecución de un tal Jesús de Nazaret, que padeció bajo el poder de las fuerzas de coalición entre el Imperio Romano, la élite social judía, los fariseos y la muchedumbre que eligió a Barrabás, y que luego de su crucifixión fuera sepultado, acá, en esta tierra y en este tiempo, conocemos de un tal Leonidas Proaño, el obispo de los pobres y de los indios, el taita subversivo, que, al igual que Cristo, cargó su cruz, fue traicionado por sus propios hermanos de fe y padeció bajo el poder de los lacayos del imperio que le dieron muerte y lo sepultaron. La coincidencia de estas dos realidades nos deja un legado que trasciende el tiempo y todos los proyectos de los diversos grupos sociales. Legado que hace referencia a un Dios Padre y Madre de amor. Dios que inspira la utopía del mundo nuevo, de una humanidad solidaria, reconciliada consigo misma y con el planeta que la acoge. En tiempos de catástrofe mundial, la subversión ante el perverso orden constituido, las luchas contra la opresión y la injusticia, los pensamientos y los mensajes de Jesús y de Taita Leonidas siguen vigentes. Vale la pena ir a buscarlos, desenterrarlos de la tumba de la indiferencia y del olvido donde los hemos sepultado, para reconocerlos y seguirlos.